Vamos a la belleza de San Martín de los Andes en esta mañana peculiar para charlar con Valeria Dios. Y vaya que su apellido tiene en algún punto un correlato, ¿no?, con lo que vamos a hablar. Valeria, un placer tenerte hoy como invitada. ¿Cómo estás? Gracias, Guille, igualmente. Gracias por invitarme. Bueno, Valeria es facilitadora de cursos de milagros, ¿no? Cuando uno dice la palabra milagros y Dios, ¿no? Es como que se empieza como a concatenar en nosotros una atención especial, ¿no? Porque vaya que en este tiempo nos despierta muchísimo pensar que se puede generar situaciones que a veces están fuera de los cánones reales y que la vida tiene esta magia especial, ¿no, Valeria? Sí, bueno, mira, el milagro, como lo vemos desde un curso de milagros o desde las prácticas diarias del perdón, es la corrección de un error en la mente. Nosotros, nuestra forma de percibir está basada en nuestro contenido mental. O sea, solo percibimos las cosas de una forma por el contenido que tenemos, pensamientos, creencias. Ujú. Cuando ese contenido empieza a ser sanado o corregido de alguna manera, entonces nuestra percepción cambia. El milagro es eso, es la corrección en la mente y el cambio de percepción. Eso que vos veías que estaba mal o que había una culpa en alguna parte, de golpe podés ver la inocencia o el no efecto, ¿no?, de eso que estás viendo afuera. No hay una amenaza, no hay tal cosa como lo que estabas viendo. Se corrige tu percepción y eso nos lleva a vivir una vida bastante más amable, ¿no?, más pacífica, más alegre. Valeria, ¿cómo llega a tu vida esta posibilidad de poder darle al otro, ¿no? Porque tiene que haber, Mm. siempre hay un disparador en la vida de nosotros, ¿no? Porque hay un clic. Contame de ese momento tuyo. Es muy gracioso porque yo empecé a hacer un curso de milagros en una época muy oscura de mi vida, donde me pasaban muchas cosas malas, y me cae a mis manos ese libro en otro formato, no en formato libro, y bueno, yo lo empiezo a hacer y me doy cuenta de que eso que llega a mis manos era la respuesta que hacía tantos años estaba buscando. Desde muy Ujú. chica fui una buscadora. Ajá. Cuando llega a mí lo empiezo a hacer, lo empiezo a practicar, y al año, a los 2 años, yo entrenaba, hacía triatlones, y a los 2 años empiezo como, bueno, a entrenar y escuchaba todas las quejas de las mujeres, los hombres, Ahora, y espera, mi respuesta, espera, puedo parar aquí un segundo, ¿no? Porque cuando a ver, sí, me decís cosas malas, entonces, sí. viste que uno puede llegar a tener una visión, ¿no?, de lo malo y de lo bueno, ¿no? ¿Cómo definirías esas cosas malas para, que de me- alguna manera, poder mm, situarnos especialmente en esas situaciones para después llegar a sí. esto, ¿no? Mira, era una época en la que yo estaba muy estresada laboralmente, tenía una especie de ataque de pánico, lloraba yendo al trabajo, la pasaba muy mal, tenía ¿Qué, un qué jefe que actividad, me... qué actividad eh, tenías? en ese momento trabajaba en turismo en Buquebús, Ah, mira, en la empresa de Buquebús. Bueno, pero sí. trabajaba en una oficina ahí en el centro, en el centro, y me habían pasado del puerto al centro justamente porque hablaba inglés. Entonces, bueno, estaba en atención al público Ajá. y estaba bastante estresada, y el jefe que tenía, digamos que tenía un maltrato, o sea, se comportaba de una manera bastante peculiar Sí, conmigo. sí, 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 sí. Entonces, bueno, estaba padeciendo de eso, había perdido un embarazo que era muy deseado, un embarazo ya de 8 semanas, y, bueno, y estaba, digamos, pasándolo muy mal emocionalmente. Exacto, Tenía claro. ganas de irme del trabajo, pero no sabía qué iba a hacer si me iba. Además, yo ya tenía, en ese momento, tenía 2 hijos que estaban a mi cargo completamente, y bueno, vivía con mis 2 hijos. Tenía una pareja, pero que no vivía conmigo. Bueno, en ese momento estaba todo muy difícil para mí, muy difícil, muy angustiada, y entonces en ese momento me llega ese libro que me dice en la primera lección: nada de lo que veo significa nada. Ujú. ¿Te Y esa llega, lección te fue, llega o de alguna manera hubo una inducción tuya a encontrarlo? hoy por hoy te puedo decir que todo llega porque ya lo pedí. Ujú. Entonces, absolutamente todo lo que se manifiesta en mi vida una manifestación de un deseo más profundo. Sí, hoy lo veo como una respuesta de algo que estaba pidiendo hacía mucho tiempo y estaba lista. Qué notable, ¿no? Porque creo que en muchos momentos de nuestra vida nos pasa ese tipo de situaciones, ¿no? Donde de Mm. pronto uno eleva ese tipo de pensamientos a la vida, al universo, y de pronto
algo aparece, ¿no? Y aparece este libro. Y entonces, Bueno, lo empiezo a hacer y más adelante ya le había dado 2 vueltas al libro. El libro tiene 365 lecciones. Mientras entrenaba, ya te digo, con esta gente escuchaba cosas y nunca respondía nada. Y empecé a hacer como unos comentarios, entonces me empezaron a mirar, ¿y vos por qué pensás así? ¿Y de dónde viene esa respuesta? Hasta que un día me animé y dije, bueno, yo hago un curso de milagros, pero me daba mucha vergüenza decirlo porque todavía no podía explicar bien qué era. claro, 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 claro. Entonces, bien, bueno, empezaron a pedirme si podía ayudarlos, se compraban el libro si los podía ayudar a hacerlo. Y entonces empezaron a armar grupos en mi casa donde hacíamos juntos un curso de milagros. Y así cada año se me empezó a sumar cada vez más gente. Entonces nunca dejé de practicarlo, nunca dejé de ayudar a otros. Y año tras año se me siguió sumando gente, grupos. Bueno, hasta que finalmente en la pandemia, bueno, se sumó a esto muchos talleres de perdón que yo hice con una escuela de España y me convertí en una facilitadora del perdón también, que está alineado con un curso de milagros. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra, ¿viste cómo es? Uno cuando se abre, todo viene a uno y el propósito se presenta. Seguro. Valeria, ¿cómo definirías al milagro? Porque Mm, siempre tiene, a ver, es un concepto que atrae, ¿no? Atrae. mm, Y creo que en muchos casos lo utilizamos a veces bien, a veces mal, mm, porque siempre es como que de alguna manera uno se aferra al concepto de la palabra milagro para determinado tipo de situaciones de la vida, ¿no? Que a mm. veces aparece y a veces no aparece, ¿no? Pero quiero ver en tu concepción. Mirá, nosotros inevitablemente vamos a interpretar las palabras y vamos a interpretar todo desde nuestras memorias. El milagro nos va a llevar directamente a la experiencia de Jesús, que hacía milagros, y los milagros que nosotros hoy recordamos son los de sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, hacer aparecer comida, y bueno, entonces creemos que un milagro es un cambio en las formas, un cambio inesperado, inexplicable en las formas. Ajá. Resulta que las formas son siempre un efecto de una causa en la mente. Entonces, si vos en la mente tenés pensamientos de carencia, por ejemplo, entonces vas a experimentar la carencia. El problema en nosotros es que somos inconscientes de las causas que están en nuestra mente. Entonces experimentamos todo eso pensando que la culpa la tiene el mundo, la mala suerte, la vida que tengo, la familia en la que me crié, la incapacidad que yo tengo. Creemos que es así. Y entonces el milagro sería que se corrija en nuestra mente todas esas creencias que tenemos, y entonces en los efectos, por supuesto, va a haber cambios, va a haber una manifestación, por supuesto, de abundancia, si era la material la que vos querías, de salud o de lo que fuera que vos sientas como abundante, pero ya no vas a depender de eso para sentirte abundante, simplemente se va a manifestar porque en tu mente la causa que provocaba tu carencia de algo desaparece. Entonces el milagro es la corrección en tu mente, que por supuesto se manifiesta en las formas. Ujú. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Sí. ¿Qué sentís le dejás a la gente, Valeria? Perdón, ¿qué? ¿Qué sentís le dejás a la gente cuando llega a vos? Mm. Eh, en general, toda persona que llega a mí, para mí es un reflejo de mí misma. Entonces escucho muy atentamente porque lo que me están diciendo siempre es un reflejo de lo que ya hay en mí. Y la respuesta que llega a esas personas o la forma de acompañar siempre es desde un lugar, no desde saber lo que les tengo que decir o cómo los voy a acompañar, sino desde dejarme guiar. Todos tenemos dentro una conciencia superior, un aspecto muy sabio que nos acompaña, y vos le podés poner el símbolo que quieras. En el curso de milagros se llama Espíritu Santo, en otro yo superior, Buda, Jesús, cualquier símbolo que te guste, en el que tenga fe. Eso es lo que nos acompaña, eso está dentro nuestro, ¿sí? Y cuando limpiamos todas las creencias que tenemos y la identificación con algo que no somos, eso se presenta muy fácilmente, ¿sí? Empezamos a estar muchísimo más inspirados, tal vez, por decirlo de alguna manera. Es como si algo nos llevara y no necesitáramos saber, sino simplemente vamos haciendo aquello que está completamente alineado a lo que sentimos, a lo que pensamos. Se empieza a volver muy coherente la experiencia. Y eso se traslada en un encuentro con otra persona que viene a buscarme en búsqueda de ayuda. Yo siento que no la tengo que ayudar a esa persona en Claro. su problema, sino que simplemente tengo que escucharla y que mostrarle su propia luz.
porque es la única forma de sanar. No resolver problemas, sino mostrarte la propia luz que vos tenés, que cuando la reconoces los problemas se disuelven. Qué maravilla, qué maravilla. Valeria, nos quedaríamos, bueno, es para seguir charlando, ¿no? Pero viste que la radio tiene sus tiempos. Sí, Eh, sí, claro. un placer enorme charlar contigo. ¿Sabes lo que te voy a pedir? Dejale al oyente de RCC Radio, bueno, todos tus vínculos para ubicarte, ¿sí? Bueno, si quieren, por ejemplo, ver material, practicar, leer, meditaciones y audios, tienen mi página web, que es www.valeriadios.com. Si no, tienen mi Instagram, UCDM, que significa un curso de milagros, .valeriadios. Tienen YouTube, donde hay un montón de videos, entrevistas y cosas que yo ya tengo subidas, que se llama Darse Cuenta Valeria Dios. Bueno, como Valeria Dios me van a encontrar en todas partes. Hay un montón de Valeria, material ahí dando vueltas. un enorme placer, charlar contigo. Gracias, Guille. ¿Mm? Gracias. Valeria Igualmente. Dios, gracias. Ahí la tuvimos, desde San Martín de los Andes, con el milagro justamente de la magia de la radio en esta mañana.